Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, Duda, lo increíble es la verdad. Su casa, gran familia mexicana, su otra casa. Muchas gracias por recibirnos también en sus hogares. Es un honor, un privilegio que usted nos haga ese favor. Muchas gracias. También es un honor, un privilegio que usted me dé sus recomendaciones, sus sugerencias. Son invaluables para cada uno de nosotros, empezando por su servidor. Muchas gracias, gran familia mexicana. También les recuerdo que Life y sus productos, Bionano, pues ellos son los que patrocinan este programa y son los encargados de llevar la salud allá, en la bendición de sus hogares. Lleve usted este nutrimento que beneficia seriamente la salud de sus células, que son la majestad de la vida y de la salud. Hágalo, yo sé lo que le digo, así se ayudan ustedes, pero también nos ayudan a nosotros a continuar aquí, enfrente de las cámaras, siguiendo investigando lo que usted sugiere y se lo vamos entregando. El programa está sensacional, le tengo cosas inéditas que también vamos a presentarle, pero bueno, como siempre, si me permite, aquí le doy una pequeña probadita. Duda le va a presentar nuevamente una investigación que habla sobre las cavernas que atraviesan un continente. Esa caverna en especial se ubica en América del Sur, en la Cueva de los Tallos. Se llama así por los pájaros que allí habitan. Aquí le vamos a presentar los detalles. También Duda le va a presentar una investigación sobre estos mapas que son antes del diluvio, fueron hechos antes del diluvio, o sea, prediluvianos. Hay características extraordinarias que nos hacen realmente reflexionar seriamente de una historia antes de la nuestra. Ya verá usted los detalles. También Duda lo va a llevar a una investigación sobre una piedra misteriosa que tiene por lo menos 5000 años de antigüedad. Se llama la piedra de Koshnos. ¿Qué tiene de peculiar? Aquí le voy a mostrar todos los detalles. Si usted me permite, después de haberles mostrado la enorme cantidad de cavernas interconectadas en el interior de cada continente, y aún más entre los continentes en emisiones pasadas, es hora de pasar al siguiente nivel de investigación. ¿Me acompaña? Y consiste en ir de manera directa a este enjambre de cavernas espectaculares. Demos inicio en el mismo Guayaquil, Ecuador, donde se ubica una de las 5 entradas al mismo inframundo de América del Sur, conocida como la Cueva de los Tallos. Se ha comprobado que la longitud ya recorrida y conocida de esta cueva es al menos de 2000 kilómetros, pero aunado a ello, se ubican más de 1000 cavernas de este tipo que, muchas sin duda, están interconectadas en puntos que hoy no se conocen. Lo interesante de esta caverna de los Tallos es que se han encontrado evidencias muy importantes para toda la humanidad, ya que fueron rescatadas de sus entrañas láminas de oro puro que mostraban trazos, formas, símbolos, incluso una escritura hoy desconocida por la humanidad y que sin duda habla de una civilización perdida en la noche de los tiempos, de un pasado glorioso y desaparecido por motivos que hoy en día no conocemos. La Cueva de los Tallos, un nombre que responde a la gran cantidad de pájaros que viven en su interior, ya que este pájaro se le ha dado el nombre precisamente de tallo. Su entrada principal se ubica en el territorio de la tribu Shuar y es necesario caminar al menos 2 días para llegar a ellos. El acceso a la cueva se hace por medio de un túnel vertical llamado la chimenea, que tiene una dimensión de 2 por 15 metros, y al entrar a ella hay que descender al menos 63 metros para pisar fondo. Ahí se va a encontrar usted con una intrincada red de túneles, los cuales se ha explorado al menos un 25% de ellos. A su paso se abre una enorme galería cuyo ancho va desde 2.9 metros hasta 29 metros. Su altura alcanza los 35 metros. En la primera sala se ubican grandes piedras apiladas con cortes rectos perfectos y cortes en ángulo recto, así como umbrales de pórticos simulando sin duda una gran entrada colosal. Las dimensiones son monumentales, que si bien somos honestos, solo le vendrían bien a personas de alta talla, yo diría de muy alta talla. Realmente han sido muchos los investigadores y muchos de ellos de renombre, como el mismo Eric von Däniken, que ha visitado esta cueva y han conocido que sus construcciones
no son naturales, que han sido hechas por la mano del hombre. Estas visitas y sus comentarios han aumentado de manera desproporcionada los enigmas de estas cuevas, donde incluso se han querido asociar a sus mismos enigmas los mismos masones y los mormones. Las leyendas cuentan que muy dentro de las cuevas, mora una enorme serpiente que llaman Pankin, una especie de demonio que se alimenta de la energía de los humanos. Los Shuar temen despertar su furia, ya que ellos argumentan que despertarían a un aniquilador de gran talla. Ellos también hablan, al igual que muchas civilizaciones del pasado, de una gran inundación a quien también llaman el Gran Diluvio. De acuerdo a su leyenda, este trágico incidente lo creó, según ellos, un rey llamado Sunki. Esta historia tomó una relevancia sin precedente cuando en el año de 1946 el capitán Jaramillo halló en el interior de estas cuevas una mesa donde se desplegaban placas de oro que mostraban figuras, símbolos y signos simulando una biblioteca. Jaramillo guardó el secreto de este hallazgo durante muchos y largos años hasta que acabó contándoselo a Juan Morix, un emigrante húngaro de nacionalidad argentina. Morix era un experto espeleólogo y se rumoreaba que pertenecía a una secta esotérica del norte de Europa. Hablaba perfectamente el Magyar, una usual lengua centroeuropea que curiosamente era idéntica al lenguaje de los Shuar. Esto le permitió comunicarse con esta tribu y fue el primero en el mundo en dar a conocer la existencia de estas cuevas. Redactó un acta notarial el 25 de junio del año de 1969 en Guayaquil. Al saber de la existencia de estas cuevas por parte de Erich von Däniken, viajó a Ecuador para visitar las cuevas recién halladas. Ahí Juan Morix le informó del padre Crespi. El padre Crespi era un religioso salesiano de Milán que tenía una gran información de la tribu Shuar. El padre Crespi era muy amado por parte de los Shuars, por lo que le regalaron valiosos objetos, planchas de oro con extrañas inscripciones, vasijas talladas, y se calcula que el padre Crespi tenía unas 8,000 piezas arqueológicas invaluables para la historia de la humanidad. También había representación de animales perfectamente desconocidos al día de hoy, héroes de extintas leyendas, animales extintos, pirámides, pero al igual que muchas culturas, la serpiente es un animal que se repite de manera constante en ellas. Muchos grabados de estas placas tienen una gran similitud con las culturas sumeria y egipcia, así como gorros de picos y titas, toda una gran colección de diferentes culturas que, según la historia, era imposible que estuviesen ahí. Lo que vio Erich von Däniken lo dejó maravillado y perplejo, y así lo plasmó en su libro El oro de los dioses. Las maravillas halladas llegaron a los oídos del escocés Stanley Howe, quien aseguraba que ahí en esas cuevas vivían extraterrestres. Trató de llegar a un acuerdo con Juan Morix para realizar una expedición, pero la avaricia de Morix hacía desistir a Stanley de este proyecto. Sin embargo, insiste en su propósito de armar una expedición a la Cueva de los Tallos. La envergadura del proyecto llegó a tal nivel que el mismo astronauta Neil Armstrong participó en ella. Era realmente muy extraño que un personaje tan importante en esa época estuviera tan interesado por esta cueva. Todos ellos entraron a la cueva por la entrada clásica, la llamada la chimenea. De acuerdo a su inspección, no se halló ni una pieza como las descritas por el padre Crespi. De hecho, al final de la expedición se concluyó que las formaciones de la cueva eran de origen natural. Después de esa expedición, no se habló ni se murmuró algo sobre lo visto. Se llegó a saber que Neil Armstrong fue influenciado por los mormones para visitar y verificar la veracidad de la Cueva de los Tallos. Pero ¿por qué los mormones tenían tanto interés sobre estas placas y sus símbolos hallados en la Cueva del Tallo? Recuerde usted que la religión mormona se formó a principios del siglo pasado. Cuando el profeta Joseph Smith se le aparece un ángel y lo abraza, el mismo ángel le dice llamarse el ángel Moroni y le entrega un libro de oro lleno de símbolos donde dice que la historia de la humanidad está ahí narrada. Debido a que las imágenes halladas en la cueva tienen el mismo aspecto o tendencia con los mormones, les hace imprescindible corroborar los contenidos. El padre Crespi tenía un enorme conocimiento de las culturas milenarias y argumentaba que los símbolos hallados en las placas representaban la escritura y la lengua madre de antaño.
Juan Morix asegura que muchos de estos hallazgos están resguardados en una cueva bajo agua, cuya entrada está resguardada por tribus locales y sin el permiso de ellas no se puede acceder a ellos. Comenta que la entrada a la cueva es conocida como la entrada de los seres superiores. Ahora mire usted, conforme se fue profundizando en la investigación, evidentemente se fueron hallando más y más cosas y más misterios fueron apareciendo. ¿Qué están cuidando? Otro gran misterio que es necesario, créame, necesario investigarlo. Continuemos. Juan Morix tiene 50 cajas fuertes desplazadas a lo largo de toda Europa, donde guarda todas las pruebas de sus hallazgos. ¿Será por eso la justificación del por qué ha sido varias veces atacado por fuerzas oscuras? Al saber el gobierno de Ecuador las intenciones de Morix de dar a conocer la historia hallada y que podría cambiar la historia de todo el mundo, el gobierno y la Iglesia de Ecuador se opusieron y le cerraron las puertas para seguir adelante. En su libro intitulado El origen americano de pueblos europeos, narra que fueron 2 razas las que construyeron este mundo subterráneo. También narra que hubo una gran catástrofe por una guerra entre semidioses. En cierta ocasión, Julio Guillén lo acompañó a varias incursiones al interior de la cueva. Guillén narra con asombro cómo se movía Morix con una destreza asombrosa. Narra que llegó a una gran sala llena de objetos valiosos. Al llegar al centro de la galería, se halló con una enorme cripta, donde había un enorme guardián de estatura alta, custodiando la cripta. Parecía como si él estuviera en invernación. Obviamente al ver esto, Guillén quedó atónito. Después pasó a una sala contigua, donde había más de 1700 láminas de oro, plata, cobre y bronce. También se hallaban estatuas en oro y piedra de todas las especies de fauna y flora de la tierra. Además, había carros de oro parecidos a los de los romanos. Para Morix, las cavernas solo eran una entrada para ir al inframundo. Incluso asegura que puede llegarse sin problema a Venezuela, Argentina y Chile a través de estas cavernas subterráneas. Sin duda una misteriosa e impresionante red de cavernas que no solo se conectan subterráneamente al continente, sino que corren por todo el mundo. Galerías y enormes salas que sin duda fueron construidas por una civilización no humana y antidiluviana. Morix asegura que en la mitología griega, egipcia, caldea y sumeria se habla del mundo subterráneo y se dice haber visto construcciones gigantescas intraterrenas, con túneles y salas perfectamente labradas. Morix aseguraba que nunca estaremos preparados para ese conocimiento y cambio. Es otro mundo. También dijo que nunca encontraríamos la entrada porque ahora es físicamente inaccesible. ¿Qué opina usted de todo esto? Ahora vea usted con cuidado. En el año de 1991 muere misteriosamente Juan Morix en un muy raro accidente automovilístico, dejando a Julio Guillén Aguado todos sus tesoros arqueológicos. Curiosamente, el capitán Jaramillo también falleció mediante un extraño incidente callejero cerca de su casa. Y casualmente, pocos años después, Golet tuvo un accidente de tráfico al volcar su camioneta. A esto habría que añadir el extraño accidente que destruyó el museo donde el padre Crespi tenía todas las piezas de la Cueva de los Tallos. Como puede ver, las conexiones intraterrenas a nivel continente nuevamente salen a la luz. Ahora se entiende que estas conexiones son como una red que fue básica para la evolución y garantizaron probablemente la supervivencia de pueblos completos. Un inframundo que se complementa con el mundo exterior y deja sus puertas abiertas para que vayamos en busca de historias antes de la nuestra. ¿Usted qué opina? Han salido a la vista maravillosos descubrimientos de mapas antidiluvianos. Pero ¿cómo es posible que existan mapas prehistóricos que representan regiones de nuestro mundo, como es la Antártida pero sin hielo, que datan de hace miles de años? Estos mapas pertenecen a civilizaciones antidiluvianas que habitaban nuestro planeta antes de la historia escrita. El periodo antidiluviano es el nombre dado al tiempo antes del gran diluvio. En la Biblia, este periodo se establece entre la expulsión del hombre del jardín del Edén y el diluvio de Noé. Sin embargo, las historias de un gran diluvio
no solo están presentes en la Biblia, también lo están en historias similares, en diferentes religiones, y se remontan a miles de años atrás. De hecho, los primeros relatos de una gran inundación se originan en los antiguos sumerios y datan de alrededor de 200 años antes de Cristo. Sin embargo, hay relatos aún más antiguos que, se cree, tienen miles de años antes de Cristo. Los textos antiguos que se encuentran a través de las antiguas tabletas de arcilla sumerias no solo describen una historia antidiluviana, sino que también hablan de la creación del hombre y cómo los dioses intervinieron de una manera notable. 1200 años recién habían pasado y los pueblos de la tierra se extendían y se multiplicaban. La tierra bramaba como un toro. El dios perturbado, con su alboroto, escuchó el ruido. Entonces él se dirigió a los grandes dioses y les dijo: el ruido de la humanidad ha llegado a ser demasiado intenso para mí. Con su alboroto estoy privado de mi sueño. Y entonces ordenó: cortad de inmediato el suministro a los pueblos, que haya una escasez en el planeta. Despertar a Adad y decidle que debe de retener su lluvia y a continuación enviar una inundación. Dejad que el viento sople y golpee el suelo, que las nubes se incrementen, pero que no alerten de un aguacero, que los campos disminuyan sus rendimientos y no debe haber ningún regocijo entre ellos. Es importante mencionar que, de acuerdo con las tablillas sumerias, justo antes de la gran inundación que golpeó la tierra, los dioses abandonaron el planeta para permanecer a salvo en los cielos, solo para volver después de la inundación. Mismo relato que aparece en el mismo libro de Enoc. Estas historias, comúnmente conocidas como mitos por los estudiosos de estos temas, indican que hubo un momento en que diferentes civilizaciones habitaron nuestro mundo. Esto es, culturas y personas que vivían en la tierra antes de que nuestra historia fuese escrita. Un periodo de acontecimientos prehistóricos cuyos restos hoy nosotros estamos recopilando lentamente. Pero no solo las historias de una gran inundación son la única evidencia que apoya la teoría de que civilizaciones avanzadas existieron antes que nosotros. Hay muchos otros descubrimientos que apoyan la idea de civilizaciones antidiluvianas. De hecho, hay numerosos artefactos descubiertos en todo el mundo que nos indica que la historia que nos han enseñado es totalmente errónea. Mapas como el de Piri Reis han sido validados por los estudiosos que permanecen desconcertados y no pueden explicar su precisión y su nivel de detalle. Algunos de ellos fueron creados como si de alguna manera alguien fuera capaz de ver la Tierra desde el aire antes de dibujar los mapas, como usted puede comprobar al ver estas imágenes que le estoy pasando. Es digno mencionar que el mapa de Piri Reis fue en realidad creado por otros mapas mucho más antiguos de diferentes regiones de todo el mundo. Pero todo eso nos deja claro que estos mapas son pruebas concluyentes de que en el pasado lejano, civilizaciones con conocimientos cartográficos extraordinarios ya existían sobre la Tierra. Parece que estas antiguas civilizaciones habían visto partes del mundo que hoy están cubiertos de hielo. La Antártida, por ejemplo, lo que significa que quien creó estas cartas sin duda alguna debe haber visto estas partes del mundo en que el clima de la Tierra era muy diferente. Esto es, un periodo de la historia de nuestro mundo anterior a la última era de hielo. El mapa de Piri Reis fue encontrado en el año 1520 y además de mostrar Antártida sin hielo, describe con precisión la geografía del continente americano con tal detalle que parece como si se hubiera realizado con la ayuda de la fotografía aérea. Curiosamente, este mapa fue examinado por el Servicio Hidrográfico de la Armada de los Estados Unidos, donde, asombrados ante lo que veían, se confirmó su autenticidad. Extraordinario, ¿no lo cree? El mapa fue aprobado por ellos como auténtico y genuino a su fecha, y es tan exacto que se utilizó supuestamente para corregir errores en algunos mapas modernos. Pero, ¿quién mapeó la parte de la Tierra del sector de la Antártida Oriental sobre el Océano Antártico hace 6.000 años? ¿Qué civilización desconocida tenía la tecnología o la necesidad de hacer todo esto? La información geográfica contenida en el mapa indica
que la fecha del material de origen data de hace más de 5.000 años atrás. Aunque el mapa de Piri Reis no es un mapa que se cree sea anterior al Gran Diluvio, se ha creado usando mapas que tienen más de 5.000 años de antigüedad. Una interesante carta emitida por la USAF habla sobre el mapa de Piri Reis, donde el capitán Lorenzo Burroughs, jefe de la USAF base aérea de Westover, Massachusetts, escribe: la coincidencia del mapa de Piri Reis con el perfil sísmico de esta zona hecha por la expedición neurobritánica sueca en el año de 1949, más allá de toda duda razonable, permite concluir que la fuente original de los mapas debió existir antes de que la capa del hielo del Antártico presente cubriera las costas de la tierra de la reina Maud. Sin embargo, otros mapas, como el mapa de Zeno, llaman la atención, ya que es anterior al mapa de Piri Reis y muestra la costa de la actual Noruega, Suecia, Dinamarca, Escocia y Alemania. Además de todo esto, el mapa de Zeno incluye la longitud y latitud exactas de una serie de islas. Y si usted me permite, le hago hincapié en esto, porque en aquella época no había instrumentos para realizar mediciones tan precisas, y mucho menos de esta naturaleza. Y si esto le parece extraordinario, le comento que el mapa de Zeno parece representar la topografía de la actual Groenlandia libre de glaciares, lo que significa que alguien tenía que haber visto Groenlandia antes de la era del hielo. Y esto tendría que ser por lo menos 12.000 años antes de Cristo, ya que hay evidencia de que en el norte de Estados Unidos y en Canadá vivieron el deshielo súbito de una placa helada llamada Wisconsin de 2 kilómetros de altura que los cubría, como consecuencia de un impacto meteórico en el lugar. Lo mismo pasaba en la misma fecha con otro impacto de un fragmento gemelo que impactó la zona norte de Groenlandia según los últimos descubrimientos de la NASA. Ahora, siguiendo con nuestra investigación sobre estos misteriosos mapas, parece que la información fue transmitida de persona a persona. Al parecer, las cartas de navegación tienen su origen en un pueblo desconocido y ellos las transmitieron. Tal vez fueron los minoicos o los fenicios, que fueron por miles de años los más grandes navegantes de la antigüedad. Tenemos evidencias de que estos mapas fueron recogidos y estudiados en la gran biblioteca de Alejandría en Egipto, donde las compilaciones de estas maravillas fueron hechas por los geógrafos que trabajaban allí. Piri Reis probablemente había entrado en posesión de las cartas una vez ubicadas en esta extraordinaria biblioteca destruida por un hombre perturbado y fanático del Corán, dejando un vacío de nuestro pasado de más de 15.000 años de historia según Ptolomeo. Pero aún más interesantes son los gráficos creados por los cartógrafos Yehudi ibn Ben Sara. Su mapa, dibujado aproximadamente en el año de 1487, representa ciertas regiones de Bretaña cubiertas de nieve, pero este mapa también muestra las islas en los mares Mediterráneo y Egeo. Estas islas actualmente se encuentran bajo el agua, lo que sugiere que la creación de estos mapas data de una época en que la geología de nuestro planeta era muy diferente, un tiempo que quizás podría remontarse aún más allá de la época diluviana. Hasta aquí la investigación. ¿Usted qué opina? Como usted puede ver, la información realmente nos remite a hacer una reflexión importante. Sigue dando mucho de qué hablar la enigmática piedra de Koshno. Y es que esta misteriosa reliquia de 5.000 años ha desconcertado a los arqueólogos por mucho tiempo. La piedra Koshno es posible que sea un mapa estelar que podría esconder evidencia de una civilización avanzada totalmente desconocida, ubicada en Dunbartonshire, en Escocia. La piedra Koshno proviene posiblemente de la Edad de Bronce europea y contiene una serie de tallas que durante décadas han sido inentendibles. Sin embargo, los arqueólogos propusieron que sus extraños símbolos y trazos puedan tratar de la representación de constelaciones y de planetas. Documentada por primera vez en el año de 1887, gracias al reverendo James Harvey, tuvo que ser enterrada 78 años después para protegerla del vandalismo. La piedra de 13 por 7 metros se encontró en los campos cercanos al actual complejo residencial de Fairley, a las afueras de Clydebank. Esta posee 90 hendiduras en total,
unos grabados conocidos como marcas de copa y anillo. Este tipo de marcas son un arte antiguo y consiste en la depresión cóncava cortada en la superficie de la roca, rodeada en ocasiones por círculos concéntricos. La piedra aparece como un petroglifo en rocas y afloramientos naturales, así como megalitos, como cistas de losa, anillos de piedra y tumbas. La mayoría de este arte antiguo se encuentra en Inglaterra, Escocia, Portugal, al noroeste de España, noroeste de Italia, el centro de Grecia e incluso en Suiza. Sin embargo, también se han encontrado en Brasil y en México y hasta en la India. Las marcas de copa y anillo de la piedra Koshno también recrean una cruz precristiana dentro de un óvalo, al igual que dos pares de huellas, con la particularidad de que estas tienen 4 dedos. ¿No le parece extraño? Como puede ver, esta roca presenta un gran misterio, esto es, su diseño, sus trazos, la escritura. No hay forma de definir ni entenderla. Es un misterio. Sin embargo, ya hay quien ha aventurado que pudiera ser un lenguaje, precisamente, de algún tipo de presencia alienígena en el pasado. Sin embargo, tampoco se ha comprobado. Pero lo que se ve, no se juzga. ¿Usted qué opina? Realmente, sus símbolos son extraordinarios. Sigamos adelante. Esta característica ha provocado controversia entre investigadores alternativos. Algunos incluso han sugerido que podría tratarse de una civilización avanzada desconocida o una muestra de contacto alienígena. Es tal el nivel de detalle y la cantidad de marcas que la reliquia fue declarada monumento programado y actualmente es de importancia nacional. Con el transcurrir de los años, los expertos no han podido confirmar qué representa exactamente esta piedra, pero algunos sugieren que son planetas y estrellas, mostrando con ello que una civilización avanzada desconocida pudo crearla. Aún así, no existe ninguna declaración concluyente de los arqueólogos e investigadores, lo que ha provocado todo tipo de hipótesis, así como muchas teorías, pero muy pocas y casi escasas respuestas. Algunos sugieren que la piedra Koshno es una especie de portal entre la vida y la muerte que simboliza el renacimiento. Otros, que es una expresión de arte rupestre, la cual es común en diferentes partes del mundo. Los arqueólogos han sugerido que la piedra se remonta al Neolítico y comienzos de la Edad de Bronce, pero en investigaciones posteriores se encontró evidencia que la posición en la Edad de Hierro. Entre los involucrados en la investigación de la piedra de Koshno se encuentra el investigador Alexander McCallum. Él propuso que la piedra es un antiguo mapa de otros asentamientos en el valle de Clady, explicando que las marcas recuerdan a los crop circles que tanto han aparecido en el Reino Unido y que se atribuyen a los extraterrestres. Aceptemos que existe esta posibilidad, dice el científico. Los arqueólogos han sugerido que la piedra se remonta al Neolítico y comienzos de la Edad de Bronce, pero en investigaciones posteriores se encontró evidencia que la posición en la Edad de Hierro. Entre los involucrados en la investigación de la piedra de Koshno se encuentra el investigador Alexander McCallum. Él propuso que la piedra es un antiguo mapa de otros asentamientos en el valle de Clady, explicando que las marcas recuerdan a los crop circles que tanto han aparecido en el Reino Unido y que se atribuyen a los extraterrestres. Aceptemos que existe esta posibilidad, dice el científico. Sin embargo, durante los últimos años, la reliquia ha sido desenterrada y enterrada en varias ocasiones, siendo estudiada por tecnologías cada vez más modernas. En su última excavación, se empleó la topografía y se tomaron imágenes en 3D para recopilar la mayor cantidad de datos posibles. En la actualidad, la piedra Koshno sigue siendo todo un misterio para la ciencia. A pesar de los numerosos involucrados en su estudio, las marcas de copa y anillo no han podido ser descifradas. Lo enigmático de sus símbolos han trascendido las inteligencias de los letrados de hoy, pero esto trascenderá para abrir las mentes preparadas del mañana. ¿No lo cree? ¿Usted qué opina? Y llegarán los tiempos en que los símbolos que salgan de las entrañas de la Tierra se unirán con los símbolos
que bajarán de los cielos, creando así los puentes para las inteligencias del mañana. Y será entonces que serán usados para llevar a la especie humana de regreso a casa, las estrellas. Como usted puede ver, estos temas son realmente fantásticos. Son necesarios expandirse más. A mí me gustaría ir más allá, pero no puedo mentirle. Solamente le puedo exhibir lo que realmente conocemos. Le dejamos a usted a través de su propia inteligencia y observación y también su imaginación. Después de ver esto, ¿usted qué opina? Usted tiene la mejor opinión. 1.000.000 de cabezas o más pensamos mejor que uno. Millones de ojos ven más que dos. Es necesario la opinión de todos porque después de todo el conocimiento es para todos. Y es necesario que hagamos una disertación en conjunto y colectivamente tenemos algún tipo de síntesis, si es posible darla. Es necesario que el ser humano se acostumbre a hacer síntesis de su conocimiento para ir avanzando un paso y luego otro. Colectivamente también lo tenemos que hacer. Del mismo modo, si usted me permite, lo vuelvo a invitar. Acérquese aquí a las redes, aquí están mis datos de comunicación. Acérquese, cumpla usted en llevar la salud a su casa, no se detenga. Lo que usted le va a llevar en beneficio a la salud a su familia es una factura que usted ya no va a pagar después de su salud. Pero los que le abandonan sus facturas realmente son costosas, realmente. Haga usted un suplemento, evidentemente, pues su alimento, y no haga que después un alimento especial sea la única medicina que usted pueda tomar. La salud no tiene precio. Haga usted lo posible para que precisamente en su casa tengan lo mejor. Gran familia mexicana, muchas gracias por su atención. En nombre de todos se lo agradecemos. Le mandamos un abrazo muy cordial. Y recuerde que aquí en Duda, su programa, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.